¿Puedo empezar? Muy bien. Bueno, pues buenas tardes de nuevo y ahora con un poco más de sosiego, porque antes estábamos ahí con la duda de qué pasaba. Os confieso que ha habido un rato de inquietud, pues que Higinio... Hemos constatado que existe. Higinio esperaba el AVE en Madrid, luego había... Y finalmente, bueno, pues ahora explico quiénes le acompañan y por lo tanto la oportunidad de esperarlo en el AVE, de recibirlo y de acompañarlo hasta aquí. Con retraso, pero esperado y con muchas ganas de escucharle, don Higinio Marín Pedreño, rector de la Universidad Cardenal Herrera Oria de Valencia, perteneciente al Grupo CEU, Obras de la Asociación Católica Propagandistas, que es quien aquí nos trae hoy. Le acompañan, y lo digo ya en la mesa, nombro primero a Fernando, que es también patrocinador de este evento, que es una de las obras, el gerente de una de las obras de la Asociación Católica Propagandistas, que es la Fundación Cultural Herrera Oria, que ahora nos dirá en un minuto quién es la Fundación Cultural Herrera Oria y quien amablemente ha cedido a presentarlo, porque además creo que guarda amistad con él y por lo tanto pues lo hace de buen gusto, amistad y admiración. Es Andrés García Inda. Andrés es profesor titular de Derecho de la Universidad de Zaragoza y es patrono de esta casa. Patrono de esta casa, del Grupo San Valero y de la Universidad de San Jorge. Bueno, saludo a personalidades que hay por hacerlo bien hecho, porque además este evento está grabando y así queda constatación de ello. La rectora Silvia Carrascal de la Universidad de San Jorge no ha podido estar presente, tenía un acto fuera y se ha disculpado. Le sustituye y le representa el gerente de la universidad, don Jorge Díez. Tenemos al director general del Grupo San Valero a su derecha. Y bueno, hay muchas personalidades que veo por aquí. Una que se ha sentado detrás, que es don Guillermo Contín, que es nuestro consiliario. Creo que sigue presente, ¿no? Sí, ahí está. Bien, pues don Guillermo, como es muy humilde, se sienta ahí entre el público, podía acompañarnos aquí, pero es nuestro consiliario y muy contentos de su dirección espiritual en la asociación. Como os he mencionado, hacemos muchas cosas. Haremos un acto aquí muy bonito de homenaje a Gregorio Ordóñez, con motivo del aniversario de su asesinato por parte del grupo terrorista ETA. Vendrá María Sangir, que le acompañaba en aquel bar donde fue tiroteado, y vendrá su viuda. Van a tener una conversación muy bonita junto con la proyección del vídeo del observatorio que el grupo de investigación del CEU ha hecho como víctimas de las víctimas del terrorismo. Tendremos también las jornadas a final de este mes, como hito más importante, que hacemos por su dimensión, hacemos muchas cosas, pero por su dimensión las jornadas de católicos y vida pública, que versarán, como he dicho, sobre la última bula del Papa Francisco, coincidente, todo es gracia, con su fallecimiento y por lo tanto también rendiremos un homenaje a la figura del Santo Padre. La esperanza cristiana ni engaña ni defrauda. Nada más, bienvenidos, muchas gracias por vuestra asistencia, creo que vamos a disfrutar y luego, una vez que Fernando hable y haga una presentación de la Fundación en un minuto, pasamos la vez a Andrés, que presentará al rector, escucharemos a Higinio y después pues, os daremos, por supuesto, la oportunidad de poder compartir un poquito. La casa tiene que ser, Higinio firmará libros al que lo deseéis abajo en una mesa que ha preparado la casa para la firma, en el hall de abajo, para ya ir saliendo de este salón. A las 10 las alarmas se conectan. A las 10 menos cuarto sería ideal, 9:30, 10 menos cuarto, que estemos todos fuera. Con lo cual, muchas gracias y por vuestra paciencia y vuestro interés. Gracias. Muy buenas tardes. Presumo que soy yo el siguiente que tengo que hablar. Para mí es un placer auténtico venir aquí. Pues muchas instituciones que han sido muy importantes y que son muy importantes en mi vida profesional y personal, pues se unen aquí. Pues San Valero, que está representada aquí por su director, C. Romero, la Universidad de San Jorge, pues es particular por Jorge Díaz, su gerente, y propagandistas, compañeros propagandistas de la asociación de la que soy miembro. Pero hoy hablo en particular de la Fundación Cultural Ángel Herrera, que es Herrera Oria, como ha dicho Marcos, una obra de la Asociación Católica de Propagandistas, una fundación que tiene como misión promover la cultura, ¿no?, con raíz cristiana allá donde se pueda. Y no solamente lo hacemos en Madrid, en la Universidad de San Pablo, CEU, sino lo hacemos colaborando con instituciones amigas, cercanas, con ideas semejantes que buscan el bien y la verdad. Y entonces, para mí, que a Valencia hemos ido muchas veces,
obviamente hemos estado en Barcelona y hemos estado con otras instituciones y con otras universidades, en Comillas, por ejemplo. Y hoy, pues bueno, para mí, pues inaugurar también la colaboración con San Jorge y con el Centro de la Moneda, pues es un hito muy importante, y además hacerlo de la mano de Higinio, que yo pues me gusta, he leído cosas durante las 3 horas que esperaron esta mañana en Atocha para venir. A él solo le toca 40 minutos de retraso, pero no voy a ocupar el tiempo en eso, porque para eso está Andrés y el propio Higinio. Bueno, yo creo que es importante simplemente que él nos invita al pensamiento abstracto. Él hace el pensamiento abstracto, es algo muy, quizás demasiado olvidado en esta vida utilitarista y rápida que llevamos, y él nos invita a volver a hacer un pensamiento mucho más abstracto, ¿no? Y algo tan simple como a leer. Él nos invita a leer y nos invita a pensar y a reflexionar y a conversar. Y nada más, Andrés, pues tú tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Me voy a saltar muchos de los agradecimientos para darle tiempo a Higinio, que es a quien queremos escuchar. Pero bueno, como también soy, como han dicho, patrono de este grupo, pues gracias también a las entidades que han organizado por contar con el Grupo San Valero, porque para nosotros este centro quiere ser un espacio de reflexión, de diálogo, de debate, y bueno, pues poder tener a Higinio Marín, que es una de las mentes más lúcidas del panorama intelectual actual aquí, pues es un regalo, ¿no? Muchas gracias a todos, en especial a él por estar aquí. Ya se ha dicho que es rector, ¿no? Con lo cual me voy a saltar todas esas cosas, pero eso quiere decir que tiene una agenda bastante ocupada, y por lo tanto pues, celebramos y agradecemos que pueda estar aquí. Se ha dicho que es profesor de filosofía, ¿no? O más concretamente de antropología filosófica, pero el dato que yo quiero añadir es que no solo es profesor de filosofía, sino que es filósofo, ¿no? Que es un matiz interesante, ¿no? No es lo mismo, se puede ser profesor de literatura sin ser escritor, ¿no? Lo ideal es que un escritor sea también profesor de literatura, ¿no? Se puede ser profesor de literatura simplemente pues, transmitiendo, reproduciendo el conocimiento de otros, o, eso tiene mucho valor, pero se puede hacerlo también pues, tratando de actualizarlo, reelaborarlo y proponiendo un pensamiento propio que nos ayude a formular mejor las preguntas de nuestro tiempo. No solo nos da respuestas, sino también nos ayuda a formularlas, ¿no? Suele decirse que el ser humano es un animal que no solo existe, no le basta con existir, sino que necesita comprender o preguntarse por qué existe. Y eso es lo que nos ayudan a hacer los filósofos, ¿no? Preguntarnos, intentar comprendernos, y ese es un proyecto que además no podemos hacer solos, que tiene que ser compartido, escuchando, dialogando, hablando con otros, con los vivos y con los muertos, y especialmente con aquellos que manejan con habilidad la palabra y que nos permiten pues incidir en la realidad y mostrarla con una nueva luz, ¿no? Todo eso Higinio Marín lo hace o lo ha ido volcando en una obra amplia. Gracias también a la colaboración de la librería Troa pueden adquirir algunos de sus libros ahí. No los voy a citar todos porque además los principales quizás están en la mesa, pero me centro simplemente en el último, en esta filosofía breve de la vida, que ha sido un poco la ocasión o el pretexto para que él viniera, ¿no? Y quería ser también una presentación del libro, pero que no fuera simplemente una presentación al uso. Cómprense este libro y léanlo, ¿no? Es un libro delicioso, ¿no? Es una especie de diccionario filosófico, pero en el que los términos son verbos, no sustantivos, y no son términos propios de la jerga filosófica, sino que son términos propios de la vida cotidiana. Nacer, crecer, alimentarse, amar. Es decir, es una especie de biografía, ¿no? Una biografía que nos ayuda a pensar la vida y a pensar la propia vida, ¿no? Dice Higinio que la vida depende de lo que somos capaces de contar. Hay una historia muy bonita que cuenta en otros libros, ¿no? O que no sabemos lo que nos pasa hasta que no lo sabemos, hasta que lo sabemos contar. Bueno, pues este libro nos ayuda a contarlo, ¿no? Es un libro poético, trenzado de aforismos, ¿no? Un libro para subrayar, para saborear, para leer despacio,
para incluso leer en voz alta en algún momento, como la ruminatio esta que hacían los clásicos, como una suerte de nutrición espiritual, ¿no? Pararse y decir, espera, esto lo voy a repetir en voz alta para que se me quede, ¿no? La filosofía breve de la vida. Y en esa filosofía breve de la vida, como ha hecho también en otros libros, dedica una particular atención al tema del que él nos va a hablar, ¿no? Que es la libertad, ¿no? La noción de libertad. Dice la carta a los Gálatas que para ser libres nos libertó Cristo, ¿no? Entonces se supone que la libertad no solo es algo propio del ser humano, sino que es además algo propio del cristiano. El problema entonces es qué libertad, en qué consiste esa libertad o qué implica hoy ser libres, ¿no? Y en la obra de Higinio plantea muy bien una tensión, y en este libro también lo plantea muy bien, porque hay, claro, dos grandes formas de entender la libertad, o la libertad como autonomía, como elección. Suele decirse que el ser humano necesita elegir, necesita poder elegir, o al menos necesita la ilusión de que puede elegir, ¿no? Entonces vivimos un poco con esa ilusión en el doble sentido del término, ¿no? Ilusión como algo que nos motiva y algo también que nos engaña, ¿no? Que es un espejismo. Y la libertad también no solo como esa capacidad de elegir, como esa autonomía, sino como autodominio, ¿no? Como señorío de sí. Algo así decíais en la información que mandabais. Ser señor de sí, ¿no? El que es libre es el que es señor de sí. Claro, ser señor de sí implica también reconocer que somos esclavos de nuestro propio señorío. Y esto es algo que, esta condición paradójica, por eso digo que hay que leer este libro, Higinio la plantea muy bien, ¿no? Porque la libertad entonces está llena de obediencia a uno mismo, de deberes, ¿no? Dice, recordando con palabras de Hegel, solo los esclavos tienen necesidades, ¿no? Los libres tienen deberes, ¿no? Las personas libres tienen deberes, ¿no? La libertad se estrena en la obediencia. Es decir, que ser libre no consiste solo en elegir, consiste también, o en elegir lo que queremos ser, sino consiste también en descubrir y asumir lo que estamos llamados a ser. Dice Higinio que lo sustancial de la libertad es la sobreabundancia que nos lleva a ofrecer, a servir y a dar aquello que hace capaz o que nos hace capaces de tener algo que ofrecer a los demás. Bueno, hoy contamos con Higinio, tenemos la suerte de tenerlo para que nos hable de esto. En el libro, sin embargo, no aparecen algunos términos que a mí me gustaría que aparecieran, ¿no? Están algunos indirectamente presentes, ¿no? Pero no directo. Por ejemplo, el término celebrar. El término celebrar no está como tal, y yo creo que el ser humano también vive de la celebración. Necesitamos celebrar la vida y necesitamos vivir celebrando, ¿no? Y hoy lo que hacemos también un poco es celebrar tu presencia, tu magisterio, tu pensamiento, y celebrar quiere decir también, dicen que etimológicamente celebrar viene del término celeber, que también significa algo así como abundancia. Entonces también tiene algo que ver con la libertad, pero tiene que ver sobre todo con el hecho de que festejamos y agradecemos que estés aquí, aunque sea con retraso, a pesar de todas las dificultades, y te escuchamos muy atentamente para aprender. Así que muchas gracias, Higinio. Gracias. Muchas gracias. Como ya han esperado ustedes suficientemente, yo voy a abreviar mucho mis agradecimientos al Grupo San Valero, a la Universidad San Jorge. En parte, la tesitura difícil en la que nos hemos puesto viene precisamente de una reunión que esta mañana hemos tenido rectores de universidades en las que la Universidad San Jorge estaba representada por su secretario general, porque la rectora, si no he entendido mal, anda por México, por algún sitio de estos. Estoy muy agradecido por la hospitalidad, a la fundación que dirige Fernando, que es un amigo de estos que dice algo y has de ir donde te pida, hacer lo que te pida, y luego con mucho gusto y desde hace ya tiempo. Y a Andrés por la presentación tan amable. Y quiero empezar con una broma. Si son ustedes creyentes, yo creo que con un Padre Nuestro y una confesión tienen ustedes indulgencia después de haber esperado 50 minutos al retraso. Y si no lo son, pues nada, celébrenlo. Y yo muy agradecido con ese elogio mudo que hacen ustedes estando aquí después de este tiempo.
Solo en mi descargo solo quiero decirles que me pesaba, que me ha pesado mucho y que creo que es la primera vez que me ocurre, después de muchas ocasiones como esta. Bueno, dicho esto, me siento particularmente obligado a que este ratito sea de provecho para ustedes. Entonces, yo lo que me propongo es contarles una historia de ideas que les haga comprensible lo que nos pasa. Buena parte de los problemas que tenemos es que, como decía Ortega, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. O sea, en muy buena medida, ser contemporáneo, o sea, saber lo que está ocurriendo, no es algo que nace de suyo y en el campo, es un logro personal. Hay que estar a la altura de los tiempos que uno vive comprendiéndolos, es un logro y requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo reflexivo por parte de todos, requiere esfuerzo por escuchar otras visiones críticas, por gente que ha dedicado eso más tiempo, o que su oficio o cualquier otra cuestión le pone en la tesitura de ver y de enriquecer nuestra mirada. Propongo hoy un pequeño ejercicio de contemporaneidad, o sea, un pequeñito esfuerzo por estar a la altura de nuestro tiempo. Y la única y la mejor manera de estar a la altura de nuestro tiempo es comprenderlo. Hay gentes que pisan moquetas donde se toman decisiones o que tienen en sus manos el mundo porque lo pueden transitar con aviones privados pues, a su gusto o pueden disponer de su... Pero en el fondo esas maneras de estar a la altura del propio tiempo son más precarias, son menos intensas que la comprensión. Uno está más en su tiempo si lo entiende que de cualquier otra manera. Y eso me parece que es consolador, porque sea la suerte que uno haya corrido, la que sea, pone al alcance de la inteligencia común, de un esfuerzo común, el poder vivir el tiempo que a uno le toca. Me gustaría contarles una historia que obviamente es una historia a una escala muy grande, y más con el tiempo que tenemos, ¿no? Porque me gustaría traer a colación casi una anécdota de un texto de Aristóteles, para empezar esta historia que espero que acabe con nuestra época y con nuestra... Un pasaje de uno de sus mejores libros, y los tiene muchos y buenos, Aristóteles, se llama Ética Nicómaco. Y él se plantea una cuestión que dice con una nitidez que parece incontestable, casi sin alternativa posible. Dice que desear se puede desear lo imposible, pero elegir solo se puede elegir lo posible. Los términos en los que Aristóteles lo dice, que es una especie de psicología de la elección, el dictum, la máxima, es incontestable. Pero, como ocurre siempre en filosofía y en realidad como ocurre siempre para la inteligencia humana, la realidad no se puede aferrar de un solo vistazo nunca. Además, Aristóteles pone un ejemplo que para nosotros es muy significativo y que a mí da pie a que yo tome ahí el punto de partida de nuestra historia. Pone como ejemplo, dice, por ejemplo, se puede desear la inmortalidad, pero no se puede elegir. No está a nuestro alcance. Lo podemos elegir, lo podemos desear, pero no lo podemos elegir. Claro, unos 400 años después, la llegada y la encarnación de Cristo como uno de los hechos culturales, no digo como un hecho, no recabo aquí la fe de ustedes, sino recabo sencillamente un tópico fundacional en la historia de la cultura occidental. La llegada de Cristo se propone en buena medida, considerada desde esta anécdota aristotélica, como el acontecimiento que hace posible elegir la inmortalidad, que hace posible que de la propia libertad se siga un destino que incluye una forma de vida eterna. Esa es la promesa cristiana. Así que el cristianismo como acontecimiento cultural supone una rectificación de la tesis de Aristóteles, supone
se puede elegir lo imposible. Al respecto de algunos casos se puede elegir lo imposible. Si bien es verdad que eso se afirma en el contexto de que se puede elegir lo imposible, o sea, una vida eterna, algo que por el poder propio ninguno conseguiría, porque se ha recibido un don. No es que uno elige algo que al elegirlo lo hace posible, no es una autocreación la elección, pero al mismo tiempo es una novedad histórica. No era posible antes, esa es exactamente la tesis cristiana. La tesis cristiana es que desde Adán hasta Cristo los hombres no tenían a su alcance una posibilidad que desde Cristo tienen a su alcance y que es radicalmente nueva. Esta idea de novedad radical en el contexto del tiempo, que señala un antes y un después, un antes en el que no era posible y un después en el que sí es posible, eso no lo tienen los griegos ni lo tienen los romanos, que es el sentido temporal de la historia. Aristóteles era perfectamente consciente de que en la vida moral individual de los sujetos hay cosas que no se pueden elegir en un determinado momento porque no son posibles. Pues, por ejemplo, uno puede, por poner un ejemplo, querer subir al Aneto y pues, no ha entrenado, pues lo puede elegir, lo puede desear, pero elegir es ser capaz de subir al Aneto. Eso se puede hacer posible cuando no lo era en un determinado momento. Los clásicos son perfectamente conscientes, y Aristóteles en particular, que hay crecimiento moral y que el crecimiento moral nos hace capaces de cosas que antes eran imposibles para nosotros. Pero no cree que exista ese crecimiento de lo posible en el orden histórico, en el orden de las civilizaciones, en el orden de la humanidad misma. No lo cree, ni siquiera tiene la idea de humanidad. Y no tiene, cuando se suele decir que los griegos no tienen conciencia histórica, a mí me parece que este es el punto donde eso se escancia y es visible. La conciencia histórica, la visión del tiempo como algo que puede incluir una novedad imprecedida, esa concepción es, a mi juicio, de matriz estrictamente cristiana y además de orden teológico. El cristianismo lo afirma en el orden teológico. Esto es importante porque Occidente es en muy buena medida el proceso histórico por el que esa novedad de naturaleza teológica se va depositando, se va decantando en órdenes y realidades que no son estrictamente hablando teológicas. Y eso que ahora llamamos secularización es también una cristianización del orden cultural y del orden social y del orden científico y del orden histórico. Y esa secularización no solo no tiene por qué ser negativa, sino que en principio es estrictamente hablando positiva, porque es la evangelización de la cultura. Sobre este asunto tengo que volver porque luego hay que hacer muchos distingos. Pero por dar una referencia, que ahora tengo que hacer un pequeño requiebro que no les dejé a ustedes en falso antes del requiebro, la idea ilustrada y moderna de progreso, como la idea de futuro, o sea que el futuro es el escenario de bienaventuranzas imposibles hasta ahora, esa idea es una idea civil, una idea incluso política, una idea que se apoya en las ciencias nacientes en la época, esa es una idea estrictamente hablando de matriz cristiana y es una secularización que no tiene por qué ser negativa de esa novedad de origen teológico que el cristianismo sobrepone corrigiendo la visión grecolatina antigua. De hecho, se puede decir que hasta que acontece culturalmente esa novedad y se extiende culturalmente en lo que vamos a conocer como Europa, como el Occidente, como la cristiandad, hasta que tiene lugar, digo, el universo, la manera de pensar de los hombres de las culturas de las sociedades antiguas, protoeuropeas, pero precristianas, o sea, el mundo grecolatino, es un mundo dominado
el tiempo de los hombres y de las sociedades está dominado por una gravitación que es preterita, o dicho de manera más directa. Es el pasado el que da forma a las formas del tiempo, a los modos del tiempo. El futuro para un griego y para un latino no guarda nada nuevo que no estuviera ya en su principio. Y por eso cuando la filosofía se inaugura como la pregunta por el principio, en griego, arge. O sea, ¿de dónde vienen las cosas? Porque sabiendo de dónde vienen las cosas, sabemos lo que las cosas son y sabemos qué dan de sí las cosas. Porque las cosas no dan de sí nada que no estuviera en su principio. Claro, esta idea, de una manera genial, la va a desarrollar el pensador que, a mi juicio, traduce el espíritu griego más tópico, o sea, más común, que es Aristóteles, con la idea de naturaleza, que es la idea de que el fin estaba ya en el principio. Claro, el fin que está en el principio es un invento genial de Aristóteles para que nosotros, incluso a día de hoy, podamos pensar qué son los organismos vivientes, porque eso quiere decir que en la semilla del espárrago estaba el espárrago, y eso es un asunto muy interesante y a mi juicio todavía hoy de actualidad y vigencia y validez filosófica. Pero solemos reparar poco en que es una traducción exacta de la conformación griega del tiempo, según el cual el presente y el futuro son lo que se sigue del pasado, porque el principio siempre tienen carácter de pasado, siempre. Lo voy a decir de otra manera y lo van a entender ustedes mejor. Si el pasado da forma al presente y al futuro y ni en el presente ni en el futuro cabe esperar nada nuevo respecto de lo que había al principio, la vida tiene la forma del destino, como efectivamente creían griegos y romanos. Y entonces el futuro, como no guarda nada nuevo, propiamente hablando, no es propiamente hablando futuro, sino mero porvenir. Mero porvenir lo que ha de suceder. Y por tanto, además, el futuro se puede conocer, se puede anticipar, porque está escrito. Y de ahí viene, además, los usos del castellano, por ejemplo, derivado del latín, palabra adivinar, significa ver como ven los divinos. O sea, tiene la misma etimología que divino y significa, y es el acto religioso por excelencia en las religiones, en esta cosmología en la que el pasado lo decide todo. En esa cosmología en la que el pasado lo decide todo, también vivía Israel. Pero vivía con una luz de futuro. Vivía Israel porque Israel creía vivir la desgraciada condición que se seguía de un hecho pretérito que era el pecado original de Adán y Eva. Y compartir en eso el destino, el aciago destino humano de una humanidad doliente, quebrantada, sufriente y mortal, porque un acontecimiento pretérito daba forma al tiempo presente y al futuro. Pero lo hacía con una luz de futuro, con una estrella de futuro, casi como un lucero navideño, que era la promesa, que es una forma de futuro nueva. Donde cabe un cosmos, donde cabe prometer, no todo puede ser futuro. Y ellos tienen la promesa de un Mesías, que en el cristianismo toma forma como la de una novedad que señala un punto de inflexión. Por eso se llama a Cristo con razón el nuevo Adán, porque le da a la historia del hombre un alcance, unas posibilidades y un horizonte completamente impensables y que no solo superan los daños producidos por el primer Adán, sino que le suman lo inverosímil, lo que Aristóteles habría llamado. Así que esa especie de precedencia del pasado es una forma destinal. Lo novedoso, lo que puede ocurrir en el tiempo y que esté incausado, o sea, que no se explique por sus antecedentes, eso tiene el carácter de lo libre. Tiene el carácter de lo libre como la irrupción del Dios en la historia de los hombres, pero
ese acontecimiento de naturaleza teológica y que histórico-culturalmente va a confirmar como si fuera su útero la mentalidad occidental, empieza a abrir muy lentamente escenarios en la que los sujetos participan de esa originalidad radical. La democratización, si me entienden bien, de ese carácter novedoso, radical, imprescindible, nuevo, porque ese Dios es un Dios libre, un Dios que actúa en la historia, sin causas que lo precedan y que lo justifiquen. La democratización de eso, la primera democratización de eso se produce en el pensamiento cristiano medieval con la noción de persona. Y además pensamos que eso es un asunto de sentido común, pero si uno se pone a estudiar historia de la cultura universales, uno no encuentra esa convicción. Uno lo que encuentra es de manera reiterada que en las sociedades antiguas y todavía en sociedades contemporáneas, esa decisión es en el mejor de los casos una decisión compartida entre los padres y el hijo. En el mejor de los casos. Porque en la inmensa mayoría de los casos es una decisión preferentemente en manos de los padres. Y secundariamente, que si son buenos, como suelen serlo, pues recaban el que por lo menos que no haya repugnancia por parte de los hijos. Sorprendente. Sorprendente, pero al mismo tiempo perfectamente explicable desde el punto de vista antropológico. Porque usted y yo tendemos a pensar que quien se casa o se rejunta o se empareja son él y ella. Bueno, pero es que entre nosotros el vínculo de un señor y una señora no hace relación a la estirpe, pero lo común y lo normal es que hiciera relación al linaje. Y entonces ahí lo que se pone en juego son los Martínez con los Sopena. Y entonces es que esos van a ser Martínez Sopena. Y entonces los Martínez Sopena se consideran en su derecho perfectamente comprensible, a mi juicio, desde el punto de vista de la antropología cultural, en que los Martínez Sopena tienen algo que decir. Porque además los Sopena nos caen muy mal y tienen 2000 años de peleas con nosotros. Y me da igual que sean Martínez Sopena o Montescori y Capuleto. O Medici y Pachi. O Claudio y Lestorios, es que me da igual. O hijos de Abraham y de Ismael. Porque los sujetos están incardinados en una saga, en una genealogía. ¿Eso cuándo se rompe? Pues eso se rompe en distintos momentos, pero en lo que se refiere a los momentos fundacionales de la historia de Europa, se rompe porque en el cristianismo, y ya desde el origen, declarado por Cristo, el hombre abandonará a su padre y a su madre. Y por tanto, y además, ese acto matrimonial tiene el carácter sacramental. Y como tiene el carácter sacramental, la Iglesia se tiene que ocupar con mucha precisión de determinar quiénes son los ministros. Y cuando define que los ministros son los contrayentes, tiene que definir también que los que no son ministros no ofician el sacramento. Y como determina que los contrayentes son el esposo y la esposa y no los padres del esposo y de la esposa, declara formalmente que el matrimonio es un vínculo válido, aunque no haya consentimiento paterno por vía del esposo ni de la esposa. Y dice, bueno, pues hombre, pues esto tiene que ver con que los occidentales, de una manera tan excepcional y sui generis, tengamos la convicción. Dice, ahora, ¿esto cuándo lo hace la Iglesia? Ahora viene la sorpresa. 1568. O sea, antes de ayer. Trento. Shakespeare escribe Romeo y Julieta en 1695, me parece. O sea, 30 años después. Shakespeare está contando el final de un mundo en el que los padres deciden, al menos oponiéndose, y hacen imposible el matrimonio. Hasta el punto, no recuerden ustedes que quien les ayuda a Romeo y Julieta es un fraile. Porque la Iglesia, reconocido además por cualquier historiador ecuánime, el que modera las atribuciones que la cultura tribal germánica atribuía a los padres, porque el tribalismo es patriarcal, ciertamente, y que tiene residuos y vestigios muy operativos en el derecho
romano y que lo tenía también en la estructura de Israel. En la estructura de Israel existe, con variaciones históricas, una práctica que se llama sororato, que significa, y levirato, que significa que si una chica casa con un chico y el chico muere, la chica no ha enviudado si el chico tiene un hermano soltero. ¿Por qué? El vínculo conyugal no se establece tanto entre la chica A y el chico A, sino entre el linaje de la chica A y el linaje de la chica B, que es idéntico en el chico A y en el chico B, si son hermanos. Porque los hermanos en esos sistemas son gemelos. No hay, o sea, son la repetición de una identidad que es idéntica. Recuerden ustedes que Rómulo y Remo eran gemelos. Es decir, hermanos gemelos en este mundo es un pleonasmo, es una redundancia. Los hermanos son gemelos porque el código de identidad, el código de barra es el árbol genealógico. Y si los hermanos son hermanos, el árbol genealógico es el mismo. Ustedes seguro, porque Aragón en esto se parece mucho a mi tierra, que es Murcia, cuando yo volvía a mi pueblo de la universidad y tenía 18 o 20 años y iba a las tiendas de ultramarinos, un pueblo de Murcia, las mujeres no me preguntaban ¿tú quién eres? Que es lo que yo les habría dicho. Yo soy la promesa más rutilante de la filosofía contemporánea y no sé qué. No, me preguntaban ¿tú de quién eres? Mi código de identidad no era mi biografía, era mi genealogía. El paso de la genealogía a la biografía viene implementado por el cristianismo cuando la salvación que Cristo promete no es la de un pueblo, ni la de una nación, ni la de un linaje, sino la de almas. Uno será tomado y otro será dejado. Es, por tanto, el ejercicio de la propia libertad en concurso con los méritos de Cristo el que va a determinar el destino de una vida eterna o de una muerte eterna. Y entonces empiezan ustedes a tener el cuadro más completo y lo que les he dicho en mi primera atacada, que era un poco huesudo, empieza a tener carne. ¿Eso quiere decir que la Iglesia Católica no practicara los casamientos? Sí, pero lean ustedes Los novios de Manzoni para darse cuenta de hasta qué punto aquello, o sea, el casamiento era una cosa que oficiaban dos ya, pero el sacerdote podía negarse a escuchar el casamiento y entonces era inválido. ¿Y por qué podía negarse? Pues porque las familias de él le combinaban o por lo que fuera. Y además, sobre todo, Trento lo define porque el cristianismo reformado, o sea, todo el cisma luterano, entre otras cosas, al suprimir la autoridad moral de la jerarquía de la Iglesia y del magisterio, regresa a los padres buena parte de las atribuciones de la tradición tribal germánica y de los vestigios que había en el derecho romano. De tal manera que en muchas regiones, antes del cisma luterano, en muchas regiones europeas de cultura germánica, de facto el matrimonio no se celebraba si no había consentimiento de los padres. Cuando Freud habla del padre, del superego, está hablando de ese padre, no del padre de las culturas latino-católicas, donde la figura del padre está mediatizada y además disminuida en sus atribuciones precisamente por la autoridad moral de la Iglesia. No le hablo de... Yo estoy conjurado interiormente a no decir cosas que no sean verdad. Les digo cosas que tienen fuentes que son contrastables, salvo error de mi parte. Pero no solo ocurre en ese ámbito. Ustedes y yo creemos, por ejemplo, que forma parte de la dignidad personal, si se dan las condiciones que dejan a esa dignidad desenvolverse como le corresponde, poder elegir oficio, en cierta medida al menos. Pero pasa lo mismo que con los matrimonios. Uno se pone a estudiar la historia cultural de las civilizaciones y dice, ¿y aquí quién ha elegido oficio? Nadie. El oficio sí. Los hijos que no podían ser empleados por sus padres. Esos eran los que elegían oficio. Y elegían oficio porque estaban en un estatus que hoy llamaríamos periférico, que es el de los sin oficio ni beneficio.
por tanto, maleantes en potencia o héroes militares o, si lo podían, vocaciones religiosas, que era el sistema con los que los sistemas sociales asimilaban ese exceso filial que los patrimonios paternos, ya fueran nobiliarios o fueran artesanales o de cualquier otra clase, no eran capaces de emplear mediante préstamos de hijos a tíos sin oficio, o en fin, los sistemas que a nosotros ahora nos parecerían. Entonces, ¿cuál es el invento europeo con el que la gente puede elegir oficio? Para poder elegir oficio tiene que haber alguien que te quiera enseñar su oficio sin ser tu padre. Y eso en el sistema de la sociedad de la antigua es muy improbable, porque si eres herrero y enseñar a alguien que no es tu hijo a que sea herrero, pues ese va a ser la competencia de tus hijos. Y si no, pues te va a poner una herrería allá. Y entonces, y además, ser herrero y saber ser herrero es un patrimonio heredado, como un legado de tus antecesores. Y entonces, dispendiar ese patrimonio beneficiando a terceros, no, eso no es razonable. Porque además los oficios y las misiones sociales en el mundo antiguo tienen el carácter de lo destinal. Hay una historia que no me resisto a contarles, porque es un patrón literario recurrente. Rey promete la mano de su hija, princesa, secuestrada por un dragón o por una bruja, al príncipe que la consiga rescatar. Ningún príncipe lo consigue, pero hay un hijo de pastores que consigue rescatarla y entonces el rey se encuentra en la tesitura complicada de que ha prometido en matrimonio a la hija, pero ¿cómo la va a casar con un hijo de pastores? Pero antes de que llegue la desgracia hasta un desenlace shakespeariano, se descubre que el hijo de pastores en realidad era un hijo de sangre real que fue adoptado por los pastores. ¿Por qué? Porque para asegurar que ese hijo, que ese niño, que ese chaval era príncipe, ni siquiera hacía falta encontrar su ascendencia real, porque había hecho una gesta que se correspondía a un príncipe. Y si alguien ha hecho algo que se corresponde a un príncipe, como no puede acontecer novedad que no esté en el principio, está claro que eso es la prueba de que ese es un hijo de sangre real. El pan necesita trigo y el trigo nace del trigo. La heroicidad necesita príncipes y los príncipes nacen de reyes. Punto. Eso es la estructura destinal. Pero el herrero es herrero si su padre es herrero. Porque si su padre no es herrero, ¿quién le enseñaba a este ser herrero? Y eso es dudoso. ¿Y cómo? ¿Por qué voy a ir yo a un sitio donde no sé? No, yo voy a un sitio donde sé que se saben hacer yunque, o que se saben hacer araos o lo que sea. Entonces, ¿qué tiene que pasar en un sistema social para que se produzca un sistema extenso y central por el que se introduce una dinámica que va a ser capaz de alterar el orden social y generar la capacidad de poder elegir oficio? Pues tiene que pasar que haya un oficio que sea estructural, que sea vertebral de ese orden social, sin el cual ese orden social se arruina, que tenga la admiración venerante de los demás y que los que lo ejercen no tengan hijos. Y esos son en las sociedades cristianas medievales los oficios religiosos. Los oficios religiosos dan lugar a un espacio civil donde hay gente que está dispuesta a enseñar su oficio a los que no son sus hijos, que por tanto ganan con eso la libertad de poder elegir un oficio que no es el de sus padres. Cuando esa institución se implanta en los medios urbanos, en las que los religiosos, además del oficio religioso, hacen las obras de misericordia, como curar al que no sabe, aconsejar al que lo necesita, curar al enfermo, enseñar al que no sabe. Entonces hay oficios al respecto del curar y del aconsejar que se enseñan también donde se enseñan los oficios civiles. ¿Le suena a usted una cosa que se llama universidad? Sin la universidad es el órgano, el lugar donde Occidente depositó y expandió como forma de vida y como forma de pensar la posibilidad de que al respecto de los oficios civiles los sujetos pudieran tener unas motivaciones
parejas a las que tenían los que profesaban la vida religiosa. O sea, no un pasado familiar que me definía, sino un futuro libre que yo barruntaba con la forma de una vocación profesional. Por eso yo me llamo profesor, porque soy heredero de los que profesaban la vida religiosa. Y porque además he asumido de la forma de vida religiosa la dimensión educativa de enseñar mi oficio, al que no sé, constituyendo una sociedad donde sus ciudadanos, habituados ya a elegir esposa desde sí y por sí, se habitúan también a elegir oficio y por tanto, desde sí y por tanto determinar su propia suerte social. Y generar una clase de identidad social irreductible a la de su linaje. Ninguno de ustedes me ha preguntado si mi padre es filósofo. No, seguramente no lo es. Pero es indiferente para ustedes, porque ustedes lo que esperan son los frutos de un esfuerzo que es de naturaleza biográfico, no el resultado de un legado que me haya llegado por una genealogía familiar. Ustedes esperan que yo libremente me haya emparentado con Aristóteles, con Adorno, con Freud, pero no han venido ustedes congregados al respecto de qué les podía contar yo respecto de las glorias familiares. Eso es Occidente. ¿Pueden ustedes entender que en ese contexto, antes o después, a los señores era habituado a elegir esposa, con lo que eso implicaba en todo lo que les he querido contar, y a elegir oficio, con lo que eso se les podía ocurrir de una manera u otra, que podían ser y que debían ser electores de sus gobernantes? Y por tanto, de la revolución, por así decirlo, del acontecimiento esponsal o de la institución esponsal y de la institución cognitiva con los oficios, también los productivos. La institución del matrimonio occidental y de las universidades occidentales ex cor de ecclesia, exactamente, literalmente, o sea, del corazón de la Iglesia. Pensar y racanear acerca de si en la Constitución Europea tiene que aparecer la raíz cristiana de nuestra tradición es sencillamente delirante. Hay que estar narcotizado en términos históricos para negarse a semejante evidencia. La propia Revolución Francesa es la secuencia con la que se declara, me siguen, ¿verdad? Se declara que al respecto del poder civil y de las atribuciones del estatus ciudadano es irrelevante la ascendencia genealógica. Y por eso se revuelven con violencia criminal contra los sujetos genealógicos que detentaban las posiciones de gobierno que iban desde la milicia a la judicatura, a la monarquía, a las magistraturas civiles. ¿Me siguen, verdad? Pero aquí aparece una novedad. Porque, por eso les he insistido antes, la novedad es que la afirmación del sacramento cristiano de que uno abandonará a su padre y a su madre no deja en suspenso el mandamiento del decálogo de honrar a tu padre y a tu madre. No lo deja en suspenso. La idea cristiana de que la venida de Cristo abre una posibilidad nueva, esa posibilidad nueva está al alcance de quienes reciben un don, que es la fe, que además acogen con gratitud, que es esta, o sea, la elección es posible y es posible la novedad, pero desde una posición recibida. La libertad de matriz cristiana afirma la novedad sin negar los antecedentes que la hacen posible, aunque no la causen. Pero la libertad revolucionaria, por una razón que voy a intentar decirles ahora, afirma el nacimiento de un mundo nuevo y de un futuro repleto de novedades mediante no la suspensión del carácter determinante del pasado, sino mediante la abominación del pasado, mediante su repudio. Porque cuando los revolucionarios hacen esto en Europa, la manera de pensar ha sufrido una mutación por la que la afirmación
de una novedad requiere la negación de su antecedente. Este modo de pensar, ustedes ahora no lo reconocen en el orden sociopolítico, pero lo han tenido ustedes a la vista en el orden de la estética. Para ser original en el orden de las artes, había que abjurar de cualquier precedencia de estilos anteriores. O había una novedad estricta, que además se conseguía mediante precisamente la fragmentación dramática de los cánones previos, o aquello no era una obra genial y por tanto no era una obra suficientemente original y por tanto no era una obra suficientemente libre. Eso que nosotros hemos visto y tenemos más cerca en el orden de la historia de las ideas estéticas, eso es la Revolución Francesa. Y ocurre, en mi opinión, porque hay un autor previo, par de siglos antes, que le da una mutación al pensar occidental. El pensar occidental se había caracterizado por ser un pensar esforzadamente sintético, por buscar equilibrios que hicieran conciliables extremos que en principio parecen antagónicos o irreconciliables. Por poner un caso. Cosas que, como ustedes y yo somos occidentales, no nos resultan tan chirriantes, pero si no, animal racional. Dice, hombre, vamos a ver. O animal o racional. Pero por eso cuando yo digo el hombre es un animal y pongo énfasis y luego digo racional, pues Occidente se estrena con la idea de que el hombre es un animal racional. Materia y espiritual. Dice, pero bueno, sujeto de necesidades, pero libre. Bueno, y ahora ya, si Grecia nos ofrece un montón de esfuerzos de estos por lo sintético, ahora váyanse ustedes a la tradición judía y empiecen por Dios y hombre. Porque claro, lo de Dios y hombre, si lo de animal y racional ya era complicado, lo de Dios y hombre es o uno y trino. Muerto pero vivo. El conjunto de la tradición occidental es un ejercicio de buscar síntesis iluminadoras de supuesto antagonismo irreconciliable. Ese esfuerzo decae, llega un momento en que decae. El ánimo europeo se hace como iracundo, como que se impacienta, como que desiste de encontrar esas síntesis y más bien toma el camino de exacerbar las oposiciones. O hay ley o hay libertad. O hay libertad o hay pecado. Y a mí me parece que el autor que sirve de referencia y el que tiene más influencia cultural en este movimiento es Lutero, que produce una mutación lenta pero decisiva, porque a partir de él los referentes de la cultura europea son masivamente de filiación luterana. Hay muy pocos filósofos, por ejemplo, por poner el caso, que sean reconociblemente católicos en su... Muy pocos. El Descartes, que es un católico, en muy buena medida en su manera de pensar, es víctima de este preferencia por lo dialéctico. O se conoce, y si se conoce como Dios conoce, o se ignora. La verdad es o clara o confusa. Pero bueno, ¿y qué tal? Esto es muy interesante, esto que les digo, además aquí se puede ver, perdón, no quiero extenderme mucho, pero Occidente había vivido en la suposición de que el conocimiento y la ignorancia no eran tan antitéticos. La idea de sabiduría griega y cristiana es la idea de unos sujetos que cuanto más saben, más conscientes son de lo que ignoran. Solo sé que no sé nada. Y que cuanto yo más sepa, al mismo tiempo crezca mi ignorancia, hace que la síntesis entre conocimiento e ignorancia, de un conocimiento creciente y una ignorancia también creciente, permita crecer en el sujeto que posee mucho saber más modestia y más humildad que en el que sabe poco.
la modestia y la humildad como la síntesis creciente de conocimiento y de ignorancia es el ideal clásico de la sabiduría. Ese ideal es imposible ya con Descartes. En Descartes o conoces, y si conoces, conoces con claridad, o lo que tú tienes es ignorancia. Y como todo el conocimiento europeo está cruzado de discusiones y tal interminables, entonces hay que dar un tajo en la historia, hay que plantar la duda y hay que hacer un método que permita saber con toda certeza. Y que cuanto más conozco, menos ignoro. De tal manera que si llegara a conocerlo todo, conocería como Dios conoce. Eso ya no lo dice Descartes, así explícitamente lo dice Hegel. Y entonces, cuanto más conozco, menos ignoro, pues hombre, es muy difícil ser un experto y ser modesto. Un experto es un sujeto que tiene que declarar ante los demás que lo sabe todo. De algo, de pequeñas cosas, pero todo. El experto es inmodesto por naturaleza. El sabio no lo es, sino es modestamente. Ahí, en este contraste, se entiende la quiebra que se produce, a mi juicio, a partir de Lutero. Y esto es muy importante, porque ahora resulta que si para ser libre, con la novedad de lo cristiano, pero ahora secularizada, yo tengo que estar ajeno al pasado, y cuanto más ajeno al pasado, mejor. Entonces resulta que los ideales de la modernidad revolucionaria, en quien se encarnan bien, en quien se encarnan perfectamente, es en aquellos que no tienen pasado. ¿Y quiénes son los que no tienen pasado? Los que no tienen legado, o sea, los que no tienen patrimonio que recibir ni que legar, o sea, los proletarios. Y entonces no es un hecho casual que la gente que perfecciona y lleva la Revolución Francesa a su radicalismo perfectivo es la Revolución Proletaria, los hombres sin pasado. Porque los hombres sin pasado son la perfecta encarnación de la libertad europea moderna. Pero cuando ustedes y yo ya creíamos que esto había llegado a su final y que acababa el proletariado, pues no, señor, porque los ideales de la libertad moderna europea han encontrado una encarnación mucho mejor que la del proletariado, que es la de aquellos que no tienen pasado, no ya en términos patrimoniales, económicos, no, es que no tienen pasado en términos físicos. ¿Por qué? Porque no tienen pasado, o sea, son jóvenes. Y la revuelta del 68 es el relevo con el que la juventud cancela la hegemonía revolucionaria del proletariado y se pone en su lugar como sujeto revolucionario. Y además, mediante el ejercicio de las potencias más eminentemente físicas, porque lo que a ellos les define es una física sin pasado. O sea, que es que son jóvenes. Que es que al joven en el mundo antiguo le definía el mismo déficit que al pobre. O sea, se definía por lo que le faltaba. Y por eso la palabra joven no aparece en la literatura clásica. En el Quijote 2 veces y no significa lo que significa con nosotros. Un joven para el Quijote era un adolescente. O sea, se definía por lo que le faltaba. Como el proletario, se define por lo que le falta. Pero esa falta se convierte en la posición de privilegio que le permite encarnar los ideales de la modernidad, que es una libertad y una novedad de matriz cristiana, pero que se ha revuelto contra su origen teológico, negando la necesidad del don que la precede. Más todavía, repudiando el don como la forma estricta con la que ellos se afirman. Y si a ustedes y a mí nos creíamos que ya lo habíamos visto todo, pues ahora resulta que la nueva encarnación de esa juventud proletaria, porque esto es todo lo mismo, es aquel sujeto que descubre, después de una larga historia, claro, cuando Darwin dice que las especies son un linaje, que lo son, está incluyendo las características del ser mamífero como parte del legado que recibimos de nuestros antecesores. Y entonces, como tú quieras llevar a extremo el radicalismo de la libertad moderna, vas a tener que negar que las condiciones de mamífero que te sobrevienen mediante el patrimonio genético
sean determinantes de tu estructura existencial y, por tanto, solo eres libre en la medida en la que afirmas que el sexo no es biológico y que está a disposición de que electiva. ¿Y quién es la potencia en este mundo que genera el entorno donde tú tienes poder sobre tu sexo? Porque pues, el Estado moderno, que es el que le da fuerza combinatoria y coactiva a tu declaración pública de que eres mujer. Bueno, y mujer de momento, porque lo otro es que soy felino, como ya se hace en Estados norteamericanos, o que soy chopo, que no tardará en llegar. Porque si yo tengo que deshacerme de los condicionamientos prefigurantes que tiene mi patrimonio como mamífero, ¿por qué no repudiar mi propia condición de mamífero? ¿Por qué no repudiar mi propia condición de animal? ¿Por qué no declararme vegetal? ¿Y por qué el Estado va a poner esas restricciones? Y usted, oiga, por el sentido común, ya, pero es que se trata de transformar el sentido común y que a ustedes y a mí nos parezca que no es delirante, nos deje de parecer delirante que un señor diga de sí mismo que es una señora. Y ya hay una buena porción de las sociedades occidentales que tienen eso como razonablemente sensato. Y más bien piensan que ustedes y yo, que nos resistimos, no somos más que la fuerza de la reacción atávica y ultramontana, cuando no fundamentalista y ultracatólica, por la que queremos cohibir y restringir la libertad de nuestros conciudadanos porque somos los agentes del pasado. Ustedes y yo queremos que haya cosas que se pudieran desear, pero no se puedan elegir. Siendo nosotros, precisamente, los que hemos matizado y relativizado, nosotros, quiero decir, nuestra tradición, ese poder omnímodo que tenía el destino en la sociedad antigua. Ahora, si yo lo hubiera conseguido, que yo creo que ya estoy abusando exactamente, lo he intentado, Si yo lo hubiera conseguido, ustedes serían un poquito más capaces de comprender qué es lo que nos pasa. Y eso, aunque no se hayan dado cuenta, les habrá subido a ustedes un poco en altitud. Estarán un poquito más cerca de la altura de nuestros tiempos. O sea, podrán ser más contemporáneos, porque el juicio crítico relevante es un juicio al que le precede la comprensión. Uno puede no estar de acuerdo con eso y hace muy bien en no estar de acuerdo con eso. Pero eso es irrelevante. Eso es una declaración de posición. Lo relevante es el alcance de la comprensión sobre el otro y del punto de vista del otro y del proceso por el que el otro ha venido a pensar eso, porque eso sí es relevante. Y entonces han ganado ustedes posibilidad de interlocución. Tómenme esto con cariño. Eso quiere decir que hay algo, que uno tiene algo relevante que decir en público. Ahora, en griego, cuando uno no tenía nada relevante que decir en público, utilizaban un término que a ustedes y a mí nos va a resultar ofensivo, pero que yo traigo a colación porque, para animarles, le llamaban idiotes. El antónimo del polités, que es el que podía tomar la palabra en público porque se esperaba de él algo razonable, el que no la tenía, el que no se esperaba, eso es el antecedente de nuestro idiota. Comprender nos saca de la idiotez, de una idiotez que puede ser muy legítima. Mi padre es agricultor y no quiero decir, tiene perfecto. De hecho, forma parte del. Yo les he contado esta historia sin muchos matices, pero en la revolución se producen ganancias muy respetables. Y esta no es una historia tan de buenos y malos como se puede. Solo les voy a dar un dato. En 1789, todos los obispos franceses tenían título nobiliario. O sea, la estructura jerárquica de la Iglesia se había asimilado a la del antiguo régimen y siguió siendo la principal valedora y defensora del antiguo régimen durante el penoso siglo XIX desde este punto de vista. Que desde otros puntos de vista es el glorioso siglo XIX católico, pero desde este punto de vista, en mi opinión, es el penoso siglo XIX. Hay más santos y más fundadores en el siglo XIX
Pero la Iglesia se convierte en el agente de la reacción política en Europa. Se llega a declarar el sufragio universal. Bueno, esta historia es una historia, por eso hay que leer, por eso hay que juntarse y celebrar y escuchar a quien nos dice cosas que nos parecen bien y a quien dice cosas que nos parecen mal. Por eso hay que ilustrarse. Decía Julián María, yo estoy de acuerdo con él, que al catolicismo español le faltó una ilustración. De hecho, los católicos españoles somos los menos leídos de Europa. Con diferencia. No sé si los portugueses, porque lo conozco poco, pero... Y bueno, por razones que también se podrían explicar, y que tienen que ver con la historia del clericalismo español y de la tutela cultural que el clericalismo español hace bien intencionadamente para frenar precisamente a la reforma luterana y a las formas de teísmo y ateísmo. Bueno, que las cosas son complejas. Pero esta historia, este hilo que le he querido sacar del tapiz, es un hilo que hace comprensivo. Entonces me dirán ustedes, bueno, ¿y qué? Entonces, ¿cómo salimos de esa? Y es lo último que digo. O sea, salimos de esa afirmando que la libertad y lo nuevo, que tiene un cierto elemento de ruptura respecto de lo paterno. Sin embargo, un elemento de ruptura respecto de lo paterno que la cultura contemporánea eleva a la condición de categoría. O sea, para Freud, la cura de la psicosis tiene que ver con matar al padre. O sea, el parricidio es constitutivo como un acontecimiento de la conciencia, no como un acontecimiento físico. Es constitutivo de la génesis de una conciencia sana. Pero eso es una exageración, es una inflamación, pero ciertamente el crecimiento y la maduración pueden contener un momento de que el amparo paterno no es suficiente, de que uno experimenta que padece una soledad que no se puede curar en su casa, y uno sale al mundo, donde se encuentra otro igual y estrena la vida y la libertad, ciertamente. Pero eso no implica la abominación de lo paterno ni de lo recibido. La abominación en términos latinos, pero también en términos ilustrados franceses, es un ejercicio de impiedad. Porque la veneración agradecida, pero libre, de lo paterno y de lo recibido, en Roma se llama pietas. Y no es una virtud tanto religiosa, que lo es, como una virtud familiar. A mí me parece que ese es el generador cultural y civil con el que la libertad es capaz de la novedad sin necesidad de abominación de lo antecedente. Más todavía, que se goza en el reconocimiento del antecedente. Yo siento piedad filial y gozo cuando en mis libros puedo reconocerle a mis maestros lo todísimo que le debo, que probablemente es todo. Y si eso lo puede hacer un discípulo en términos filosóficos, lo puede hacer un hijo respecto de un padre, lo hacen los hijos buenos respecto de los padres, lo hacen los aprendices respecto de los maestros, lo hacen los compatriotas respecto de sus antecesores, lo hacen los lectores respecto de los autores. Las relaciones sociales son relaciones de antecedencia conformante. Nosotros somos herencia, pero una herencia que se ha hecho capaz de disponer de sí y de dar lugar a la novedad. Y eso se puede lograr de manera sintética, armónica, feliz, gozosa. Se llama pietas. Porque es la virtud del Hijo, el cristianismo introduce el término pietas como la intimidad de Dios y le da en el cristianismo una centralidad religiosa que la pieta no tiene en la religio romana.
La religio romana es cúltica. La pietas cristiana es la interioridad íntima de la intimidad de un Dios que es trino, al que somos incorporados en Cristo con la filiación divina. Por eso la pietas romana no hay que confundirla con la piedad cristiana, pero está directamente vinculada. Es un trasunto la una de la otra. Muy bien, pues ha sido un placer, les agradezco, no saben ustedes cuánto la atención es lo más valioso que se puede regalar, porque es lo más valioso que uno tiene en cada momento, y ustedes me la han regalado, y además, como soy profesor y ya en clase no hay manera de que te atiendan, no saben ustedes la cura que esto supone, o sea que muy agradecido. Bueno. Ha merecido la pena la espera, ha merecido mucho la pena, y aunque vamos con el tiempo un poco justo, hay tiempo para algunas preguntas o comentarios allí. Ahí, por otro lado. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Todavía no. Muy buenas tardes. Yo no le doy la enhorabuena, le doy las gracias, porque he disfrutado muchísimo. A su lado me siento un inculto. Fíjese, yo soy de profesión, soy ingeniero, yo solo sé hablar de apagones. De ¿Qué es lo que se lleva como ahora? las que usted ha explicado, es que no llegó, vamos, he disfrutado mucho. ¿No le parece que hay una contradicción importante en que todos los movimientos culturales que están de alguna manera produciendo esa revolución que usted ha comentado, que además es exponencialmente rápida, como cada vez se produce de una manera más acelerada, siguen cantando continuamente el ritmo, el himno de arriba, parias de la tierra? ¿No son profundamente clasistas? Eso es muy interesante porque a partir de un antropólogo que es un tipo muy interesante, que se llama René Girard, él explica cómo en el mundo antiguo, no hacía falta que esto no es novedoso, aunque él lo explica, el perdedor era el perdedor. Hasta el punto de que las justas de Dios, como saben ustedes, quiere decir que el que pierde era el culpable, el que mentía, el que no llevaba razón. O sea, la derrota es la derrota, punto. Uno lee la Ilíada de Homero y a Homero no se le ocurre ensalzar las virtudes del derrotado. O si lo hace es solo para acrecentar la gloria del vencedor. Derrotado es un derrotado. Ahora, René Girard cuenta que una de las formas de inculpación de alguien, socialmente hablando, era convertirlo en la ira social. O sea, convertirlo en un sujeto linchado, y el propio linchamiento lo componía al mismo tiempo en culpable, porque el hecho de ser el muerto significaba... y al mismo tiempo en culpable en una especie de tótem o de ídolo que ponía a salvo a los demás de su propia culpabilidad. Pero él cuenta que con Cristo ese esquema se invierte, porque en Cristo la condición del que la víctima es inocente es persistente. Es persistente. O sea, la victimización no consigue culpar a la víctima. La víctima persiste como inocente. Y entonces la condición de víctima, y luego ya de resucitado, pierde todas las connotaciones del mundo antiguo guerrero, en la que lo que rige es el paradigma guerrero, hasta el punto de dar lugar a uno de esos otros siglos de los que no hemos hablado y que componen el riquísimo tapiz de la cultura occidental, que es que hoy día ser víctima es una posición de poder. Si uno quiere tener una posición de poder en un debate público, lo que tiene que hacer es demostrarse víctima.
víctima de la conquista española, víctima del capitalismo, víctima del patriarcalismo, víctima del machismo, víctima de los abusos clericales, víctima de las tiranías bancarias, víctima de la especulación inmobiliaria. Uno tiene que ser víctima. Porque la condición de víctima justifica entre nosotros incluso la discriminación positiva a su favor, que es una ruptura flagrante del principio de igualdad ante la ley de los ciudadanos. Por ejemplo, si una mujer es víctima de suyo y el varón es agresor de suyo, siempre que haya un entorno de incertidumbre donde una señora dice haber sido agredida y el agresor pudiera haberlo hecho. ¿Qué va a pasar 2 noches en el calabozo si la denuncia se hace en viernes, que por cierto es cuando se hacen la mayor parte de las denuncias? Bueno, una buena parte de las denuncias. Porque hasta que llegue el juez no lo suelta. Dice, oiga, pero esto... Sí, sí. Es que nosotros somos... ¿Se ve ahí una especie de sello cristiano invertido? O sea, revuelto contra su origen, ¿no? Entonces, los parias han pasado a ser... Eso es el famoso lema de la plaza esta de marzo, no sé qué, como no sé qué, la nueva política, es decir, hacer que el miedo cambie de posición. No buscan la igualdad, buscan que el miedo pase. Yo me he quejado de esto en entrevistas y cosas de estas, y algunos de los entrevistadores me han mandado comentarios que hacen señoras porque digo esto, y entonces hay una señora que me parece un poco espeluznante que dijo, sí, nosotros hemos sufrido la injusticia durante milenios, no pasa nada si ahora la sufrís vosotros. Sí, pero... o sea, yo sí soy, en este punto, es que es sorprendente porque la realidad es muy paradójica. Yo sí soy, en esto, yo sí soy tan culpable como mis padres, aunque yo no haya hecho lo que hicieron mis padres, en la suposición de que mis padres hubieran hecho eso. O sea, ser varón es el nuevo pecado original. Entonces, lo de los parias del mundo ha sido invertido. Los parias del mundo son los beneficiarios de las políticas públicas, son los que tienen legislaciones donde se les visibiliza, donde se les eleva, ahí se les autoriza para exhibir su orgullo, porque son la vanguardia. Porque usted y yo no lo sabemos, pero usted y yo, que somos varones, habiendo nacido varones, lo cual quiere decir que vivimos según un destino que nos enajena y aliena y que nosotros ni siquiera hemos tomado posesión de nuestra vida sexual porque sencillamente nos reducimos a ejercerla según nos ha sido prefigurada por nuestros antecedentes, pero usted y yo devenimos libres porque vivimos en un Estado en el que el Estado ha convertido la sexualidad en elegible en manos de la vanguardia libertaria, que son aquellos que se declaran lo contrario de lo que han recibido como patrimonio genético de una especie mamífera. Así que ese orgullo que se exhibe es un orgullo liberador. Usted y yo, que nos sentimos, bueno, yo al menos, en fin, bueno, entonces, claro, es más que eso, pero liberador en el sentido de sanador. Porque yo sería un enajenado si no tuviera ese derecho como ciudadano. Y si no hubiera alguien en el contexto de mis sociedades que hicieran visible el ejercicio de esa libertad emancipatoria. Claro, pues efectivamente, es que los parias son los poderosos del mundo. Esto, poner un énfasis a mi juicio, yo ya le he dicho que digo lo que pienso. No, estoy bastante... Bueno, que sepan ustedes que he pagado el peaje que había que pagar en mi vida por decir lo que pensaba donde fuera. Y ahora pues, seguramente lo siga pagando, porque un rector no debería decirlo. Pero que una institución como la Iglesia Católica, que es una institución donde se instituye sobre el punto de partida inicial, y es que todos somos unos pobres desgraciados pecadores, querer sobreponer a la condición de pobre pecador desgraciado cualquier otra, hasta el punto
de que debilite por su énfasis la condición común y universal de pobres desgraciados pecadores, es un ayornamiento. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que no están a favor de que vayamos a orar por los pobres? No, estoy encantado de que vayamos a orar por los pobres. Ya por los desposeídos, ya por los sufrientes, ya por los necesitados. Si está está ahí, si no tengo... Pero hay una indigencia originaria que es la que nos hace cristianos. Que es que somos unos pobres desgraciados, pobres pecadores. Y es al respecto de esa indigencia primera, al respecto de la que resulta inexcusable la atención de la Iglesia. Y a todas las otras, por supuesto. Y además, como esto de lo que estoy hablando, en el fondo, al respecto de esto, y al decir esto, yo me tomo posición en una discusión en curso en el contexto de la Iglesia, que a mi juicio y para mi preocupación amenaza cisma, pues yo que no suelo hablar de esto, yo creo que es una de las primeras veces que hablo de esto en público, ahora me siento obligado a hablar. Y a decir, esta es mi posición a este respecto, por las razones que he dado. ¿Alguna pregunta más? Sí. Este es un joven doctorando. Bueno, muchas gracias por la charla, me ha gustado mucho. Yo quería preguntarle por el papel del derecho y del Estado, que lo ha mencionado un poco tangencialmente, me parece, porque dice que se produce este rechazo a lo recibido y se ejerce la libertad como eso, pues como rechazo, como abominación de las verdades recibidas, del don. Y entonces a mí se me ocurren pues, dos alternativas en términos jurídicos o políticos que ya se han propuesto, ¿no? Que una sería, digamos, forzar a los ciudadanos a conformarse con aquello recibido y a golpe, digamos, de ley, obligarles, entre comillas, a participar en aquello que han recibido y de ahí llegar a que aprecien lo recibido, que sería la opción, digamos, paternalista, la opción conservadora, o abrir al máximo el campo de posibilidades de los ciudadanos y confiar en que la libertad, concebida aquí como capacidad para elegir el bien o el mal, les lleve a apreciar eso, ¿no? La tradición, lo recibido. Y yo tengo muchas dudas, no se me ocurre, no he llegado a una conclusión al respecto. Me gustaría saber qué piensa usted, cuál es la mejor alternativa para el derecho, para el Estado, para conseguir recuperar ese sentido de libertad que usted propone, sintético, de apreciar lo recibido sin creer que es algo, digamos, que determina. Sí, muchas gracias por la pregunta. Tú estás en el ámbito de la filosofía del derecho, ¿verdad? Me lo habían soplado, ¿eh? No es que yo sea un vidente, pero me han dicho que eras doctorando y por la pregunta ya te he situado. Yo no tengo ninguna duda de que la primera alternativa es errónea. O sea, querer hacer del derecho una especie de límite coercitivo con un fin pedagógico y con una dimensión punitiva, eso es exactamente lo que se está haciendo en sentido contrario. Y no tengo ninguna duda de que el tipo de regeneración, de reposición, no pasa por eso. Si tengo que contestar rápido por la hora que es, te diré, mi propuesta es creemos familias. Creemos familias donde puedan vivir la piedad natural y las que se puedan seguir de la piedad natural. Seamos padres de tal manera que nuestros hijos no tengan huellas traumáticas, o al menos las mínimas huellas traumáticas, porque ya saben que hoy se traumatiza a la gente a la primera, pero que tengan las mínimas huellas traumáticas que les hagan lo menos difícil posible reconocer en la figura paterna un don, una suerte, una gracia. Y transmitamos la vida de la familia con el gozo de una vida que se puede pasar con otros, que es exactamente lo que significa celeber, cuyo antónimo es desertus. O sea, cada vez que una familia se reúne, y lo que más hace una familia y lo que más caracteriza a una familia es que se reúne, porque encuentra gozo en reunirse, eso es celebrar, aunque sea...
Yo soy muy partidario de la extensión de la virtud por la estética, y a mi juicio la estética de la virtud es la alegría. O sea, el splendor veritatis que tiene la virtud es que la gente tiene un contento, no una alegría orgullosa, sino un contento vital. Y ahora voy a responder un poquito más técnicamente. El constitucionalismo revolucionario no aspira solo a dar forma al régimen político, sino que aspira a constituir al sujeto político. Bastaría un constitucionalismo que no aspirara a constituir al sujeto político y, por tanto, que hubiera asumido la historia del sujeto político al que como constitución da forma política, para que, por ejemplo, en España el rey, al jurar la Constitución, hubiera jurado los fueros, que es exactamente la propuesta de Herrero de Miñón, un sujeto que se dedicaba a la filosofía del derecho, que procedía de la escuela historicista germánica, que en el fondo, en muy buena medida, también es ratificar que la ley tiene una fuente en la costumbre, aunque la corrija, incluso aunque la suprima, pero que tiene esa fuente, y que los españoles y España no nacieron en 1978. Acabo de prologar un libro de un autor querido por mí, que se llama Conservatismo, donde explica tal, donde hace esa pega a la Constitución del 78. Yo soy muy a favor de la transición, mucho más que mi amigo, que es más crítico que yo. Pero en este punto me parece que lleva razón. O sea, me parece que ahí el constitucionalismo español es afrancesado. Entre otras cosas porque no se escucha a aquellos entre los constituyentes españoles que eran más bien conservadores, que dicen, bueno, pero esto es que, claro, el único vestigio de eso que queda prácticamente es la corona. Pero claro, es poco vestigio, ¿no? Para reconocer que es sujeto al que se constituye según un régimen político democrático, felizmente, tiene una historia, y tiene una singularidad, y tiene una idiosincrasia. Y no es los franceses del sur. Porque según el espíritu revolucionario francés, todos son franceses del norte, del sur, del este o del oeste, menos ellos que son los franceses del centro. Porque eso es lo que ellos proclaman, un racionalismo universalizable y constituyente que es de nueva planta y que convierte al ciudadano en un nuevo Adán, en un hombre sin ombligo, sin genealogía, sin antecedencia, sin tradición, sin patria, con nación, que es otra cosa. Entonces, pues ese es un cambio. Entonces, hagan familia, por las familias rebosen en colegios, por los colegios rebosen en universidades, por las universidades rebosen en medios. O sea, la institución que ahora nos cobija es que es la CDP, que es exactamente lo que está haciendo. No solo, pero de manera, en este recorrido que he planteado, exactamente. Y entonces compongamos mayoría o minoría atendibles. Esta mañana salía yo de mi casa y en mi casa, yo soy el rector en Valencia y vivo en Valencia, pero los fines de semana los paso en mi Murcia natal, porque ahí tengo mi mujer. Y salía de allí y había un lío en la radio porque un sacerdote, al que no conozco, había dado un pregón de no sé qué y había dicho en el pregón que, bueno, que como ya, citando a Pablo VI, como ya había dicho Pablo VI, lo de la píldora anticonceptiva podía dar lugar a mayor infidelidad conyugal y a una degradación moral más general. Y había un lío de 1000 demonios. Yo, pero ¿qué esperan que diga un sacerdote? Además, que han puesto un corto de su discurso y era un hombre sosegado, o sea, que no era una especie de cerril gritón, ¿no? Estaba sosegado. Citaba la Humane Vitae y esa frase al parecer está Humane Vitae. Yo no la he reconocido, pero es que no se puede mantener ni el discurso en orden público. Es que es abominado de origen. Es que nuestros conciudadanos y los medios
nos combinan a taparnos los oídos, a ni siquiera prestar atención a semejante cosa, a excluirla como delirante. Este tema del delirio que he tocado antes es muy... Los sistemas sociales se permiten privar de la libertad a dos tipos de sujetos, los delincuentes y los locos. Y aunque Occidente se caracteriza precisamente por haber distinguido entre delincuentes y locos, que son una cosa que forma parte del patrimonio cívico occidental, descubrir que había gente que eran... y por eso los abogados intentan pasar por enfermos a todos los delincuentes para librarles de la pena. Y nosotros hemos distinguido entre presidios y hospitales o sanatorios. Ahí sí el vínculo, la confusión, tiene su fuente justificada, no digo justificable, justificada. Y es que el mal en sus formas supremas, nosotros no sabemos distinguirlo de la locura. Lo recuerdo siendo pequeño perfectamente, lo recuerdo de esos recuerdos imborrables a mi padre, que es un hombre muy sosegado, muy callado, y que yo no le he oído, no sé, hacer... estaban viendo en la tele un atentado terrorista, no recuerdo qué atentado terrorista, y oír a mi padre de atrás y decir, están locos, claro. Lo que decimos de un sujeto que coge un coche y se mete en una feria navideña, está loco. De un sujeto que se pone una bomba y baila, está loco. O sea, lo digo porque el tráfico entre lo delincuencial y lo delirante, y entre lo delirante y lo delincuencial, y cuando hay que taparse los oídos, y mediáticamente nos combinan a taparnos los oídos, y un sujeto es sencillamente desangrado por decir algo que es lo que cabría esperar de que dijera. Eso sí, en directa confrontación con los criterios de corrección vigentes, bueno, ahí están pasando cosas. Y perder la atención de eso y ponerse en plan buenista, y ahí están pasando cosas. Y yo creo que están pasando. Nos quedan muchas ideas, pero el organizador me dice que tenemos que acabar aquí, entre otras cosas porque a lo mejor hay alguna persona que quiere que Higinio le pueda firmar el libro y así tenemos un poquito de tiempo. Como han quedado muchas cosas en el tintero, yo creo que podemos invitar a la ACDP o a la Fundación a que vuelvan a traer a Higinio en otra ocasión y seguir esta conversación. Ya después del verano. Y ferroviario. sin coger el tren, ¿no? Que iremos a buscarlo si es preciso. Muchas gracias.